Me complace saludar a todos los participantes del curso Facilitación del Aprendizaje en Educación a Distancia. En esta teleclase vamos a hacer un cierre y nos va a abrir otras oportunidades y otras perspectivas para incursionar en este proceso de facilitación. Por ello, vamos a hacer un breve repaso de los objetivos y de los propósitos que nos planteamos. Tenemos unos propósitos en cuanto a los aspectos fundamentales, a los aspectos teóricos, unos propósitos prácticos, tecnológicos y unos propósitos actitudinales y emocionales. Indiscutiblemente que para este momento muchos de ustedes sabrán cuánto han logrado en términos de los objetivos. Objetivos para fundamentar el proceso de facilitación, para solucionar problemas en esa actividad que a diario enfrentamos en las situaciones de las universidades. Y por otra parte, de qué manera se están produciendo cambios en nosotros mismos. Cambios para ampliar nuestras perspectivas, para reflexionar y criticar lo que nosotros estamos haciendo. Los componentes de este proceso están vinculados con los principios fundamentales de la educación en general, con el desarrollo de las técnicas, de las tecnologías y cómo éstas están involucradas y son parte de la educación a distancia. Pero como educación a distancia tiene que tener la conexión con los principios fundamentales de la educación en general. Por otra parte, está ese componente humano, donde los actores, tanto los participantes como nosotros, jugamos un papel muy importante. En esta dinámica, en esta interrelación de estos componentes, muchas preguntas habrán surgido a lo largo del curso y seguirán surgiendo, y de eso se trata. Preguntas de cómo se están comunicando esos componentes, cómo dialogan entre sí, cuál es nuestro papel, cómo nos estamos interpretando como facilitadores del aprendizaje, de qué manera podemos concebir el proceso de investigación de una manera integrada, holística, cuáles actividades, cuáles actitudes, cuáles emociones debemos desarrollar para tenerlas presentes y vivirlas. Estas preguntas y muchas otras las hemos tratado de estructurar en esta teleclase. Por eso vamos a considerar en una primera parte la construcción del objeto de investigación. Vamos a pasar del qué, se centra en las causas, al cómo del proceso de investigación, donde hay una participación y donde confluyen diferentes aspectos, diferentes componentes. Por otra parte, vamos a revisar ese enfoque tan tradicional centrado en lo descriptivo, que muchas veces se nos presenta de manera fría, a algo mucho más participativo, que tiene calor humano. Igualmente, vamos a considerar ese cambio de lo fragmentado a todo el proceso integrado. En la segunda parte de esta teleclase vamos a considerar esos aspectos epistemológicos que subyacen en la actividad de la investigación. ¿Cómo abordamos la realidad? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cómo se diseñan proyectos de investigación? ¿De qué manera nuestra participación es determinante para poder incursionar en este nuevo campo? Es decir, pasar de la docencia netamente centrada en la enseñanza, en el maestro, al aprendizaje, a la participación. Igualmente, vamos a tratar los aspectos ya específicos de nuestra responsabilidad, de nuestro compromiso, de nuestro trabajo con otras personas y como una práctica social como es la educación. En resumen, vamos a considerar tres grandes aspectos, unos que se refieren al cambio en la concepción, en las emociones, en los conocimientos, otros a la presencia que debe tener la investigación en nuestra actividad como docentes y por otra parte el compromiso.
el compromiso como parte fundamental de la investigación, donde vamos a plantearnos muchas preguntas, donde vamos a sentir la inquietud, la duda, el enigma, pero por otra parte vamos a considerar el valor que tiene la intuición, la subjetividad para producir conocimiento. Igualmente vamos a considerar ese aspecto del disfrute del hallazgo, de encontrar respuestas a nuestras preguntas, que solamente las podemos hacer por la vía de la investigación. Estos tres componentes puestos en acción nos van a poder dar la posibilidad de entrar en ese mundo de la investigación. ¿Para qué? Para hacer teoría de nuestra propia actividad, de nuestra vida como docentes. La pregunta fundamental de esta teleclase es cómo hacer posible el proceso de investigación en la actividad de facilitar el aprendizaje en educación a distancia. Esta pregunta abarca muchas otras relacionadas con la vinculación entre la teoría, entre la práctica y con lo empírico. Por otra parte, ¿cómo es posible concebir un proceso de investigación integrado, holístico? Igualmente, ¿cuáles son las actitudes? ¿Cuáles son los cambios que a nivel personal debemos producir para hacer ese cambio de la docencia centrada en la enseñanza a una actividad mucho más rica como es el de la investigación? No se trata de abandonar el papel docente, se trata de enriquecerlo, se trata de vivirlo con las herramientas y con las habilidades que cada quien posee. Por otra parte, podemos también preguntarnos cuáles son nuestros compromisos, cuáles son nuestros retos a partir de este momento que estamos tratando de cerrar este curso para continuar en nuestra actividad, ya en nuestras instituciones, con nuestros participantes y con nosotros mismos. Este tema es muy amplio y es muy rico. Por eso hemos invitado a dos investigadores, a dos profesores, colegas nuestros, con quienes vamos a compartir sus experiencias, sus conocimientos, y ellos han aceptado estar con nosotros. Muchas gracias por venir a esta teleclase, doctor Víctor. El doctor Víctor Córdoba es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, tiene estudios de doctorado en la Escuela de Estudios Superiores en la Universidad de París, es investigador social, tiene producción en libros, en documentos muy cercanos a nosotros. Él es el autor de uno de los libros de nuestra maestría sobre metodologías cualitativas. Entonces, a él le vamos a plantear tres preguntas fundamentales. ¿Cuál es el problema de la investigación social en este momento? Bueno, ciertamente lo que la profesora Carmen nos ha señalado como inquietud, como perspectiva de la investigación, tiene para mí unos elementos que deberían ser considerados previamente. En primer lugar, la definición misma de la investigación, es decir, por qué la necesidad de investigar, además de la producción de conocimiento, además del acercamiento a las distintas realidades en las cuales estamos envueltos, realidades sociales, realidades humanas, realidades personales, realidades cotidianas, a veces la discusión ha caído en torno al método, como que si el problema central de investigar fuera dotarse de un método, de unas herramientas o de unas técnicas de cómo abordar la realidad. Eso ha conducido a una desviación o a un reduccionismo, que es el metodologismo, en el cual muchas veces las orientaciones que se desprenden de la investigación científica, en donde los científicos normalmente no explican cómo investigan, sino simplemente muestran sus resultados en sus informes en congresos o en sus libros o en sus avances, etcétera, y siempre queda el sabor, pues, en este campo de los saberes, de la enseñanza, cuál es de verdad la experiencia de un investigador cuando se enfrenta o aborda
cualquier problema de cualquier naturaleza. Entonces, el metodologismo ha ido unido a otra desviación, que es el teoricismo, que es la idea de que solo la buena fundamentación teórica, partir de buenas construcciones hipotéticas y sustentar, digamos, con orientaciones teóricas bien demostradas, etcétera, es cómo se puede hacer investigación. Entonces, a mí me parece que esto también es una segunda desviación, en el sentido de que la teoría no puede ir desprendida del encuentro del investigador con la realidad y del encuentro con las herramientas y los procedimientos que la metodología pudiera mostrar. Entonces, se trata de cómo encontrar un camino, una vía en la cual el investigador, sin salirse fuera de las perspectivas teóricas y de las herramientas metodológicas, convierta y construya una manera de enfrentar la realidad, una manera de estudiarla y sobre todo una manera de producir conocimientos sobre esa realidad que nos enriquezcan, que nos permitan conocernos más, que nos permita ser inclusive más felices, ¿verdad? Entonces, en esa dirección, uno pudiera derivar algunas inquietudes interesantes. En primer término, la investigación social, sobre todo, la investigación social, atraviesa hoy unos elementos de crisis, unos elementos críticos que me gustaría decirlo de una manera puntual. En primer término, hay una crisis epistémica. Es evidente que los grandes referentes, los grandes puntos de vista que se convirtieron en paradigmas de la investigación, hoy encuentran un cierto cansancio, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Una cierta crisis misma de la explicación ante la avalancha y ante la complejidad de los fenómenos del mundo de hoy. Es decir, los paradigmas de alguna manera fueron referentes importantes, construcciones interesantes hechas por los teóricos de las ciencias sociales, pero que todavía tenían el sabor de un mundo del siglo XIX. Tenían el sabor de un mundo que no cambiaba a la velocidad con que está cambiando el mundo de hoy. Y más aún, imagínense para los estudiantes de a distancia, ¿no? Todo lo que es la emergencia de los medios, todo lo que es el problema de los mensajes, todo el problema de la globalización con respecto a la información, etcétera, amén de todo lo que las tecnologías de la información suministran. Es decir, producen en el conocimiento y producen en la calificación del conocimiento unos elementos que necesitan ser explicados, que necesitan ser reestudiados, resignificados, revalorizados, etc. Vividos. Vividos, pues, más directamente. Entonces, eso es un gran problema, ese es un gran problema que cualquiera que intente, pues, acercarse a la investigación tiene que tomarlo en cuenta. Un segundo gran problema que también es heredero de ciertas concepciones paradigmáticas del siglo XIX, tiene que ver con una suerte de crisis de la racionalidad. Pareciera que la razón que gobernó estos dos siglos, pues la razón que proviene del mundo moderno y que tiene su asiento en la revolución iluminista, en la revolución ilustrada del siglo XVIII, esa razón ha entrado en una suerte de callejón sin salida, en una suerte de gran crisis, por cuanto su resultado más directo de la crisis de esa razón es lo que algunos autores llaman la desviación cientificista. Claro, el hombre no es pura racionalidad. Exactamente, es la idea de una ciencia sin gente, de una ciencia sin sujetos, de una ciencia de puros objetos, con lo cual se cayó en una desviación terrible, por lo menos para las ciencias sociales, de pensar que todo lo que es el mundo humano, el mundo de las personas, el mundo de la experiencia vivida, fuera vista solo como un objeto, y desprender de allí objetividades, con lo cual se reforzaría la naturaleza rigurosa del pensamiento científico. Entonces, esa ciencia sin sujetos, esa ciencia convertida en puro objeto, esa ciencia solo que atiende a una parte, si se quiere, bastante distante y alejada de lo que son nuestros sentimientos, de lo que son nuestras perspectivas, de nuestras maneras de ver el mundo y hasta nuestras maneras de vivir, pienso pues que esa crisis de esa racionalidad hoy es muy visible y es muy clara, Y un tercer gran problema es que esas dos grandes
crisis, la epistémica que se traduce en la inconformidad con respecto a los paradigmas dominantes y la crisis que tiene que ver con este tipo de racionalidad que privilegia al objeto con respecto al sujeto, que desprecia todo lo que tiene que ver con el mundo cotidiano, que tiene que ver con el mundo de todos los días. Bueno, esas dos grandes crisis me parece a mí que condujeron o conducen a la necesidad de una reformulación epistemológica. Es decir, es necesario hoy construir una epistemología, llamémosla crítica, para seguir más o menos en el tono de lo que conversamos. Llamémosla crítica en el sentido de que tiene que ser una epistemología que otra vez plantee el problema del conocimiento. Claro. Que otra vez nos interrogue sobre nuestras relaciones con la realidad. Que otra vez coloque en un buen sentido el problema del método, el problema de la teoría y el problema de la investigación. Y que de una vez por todas interrogue al investigador. Es decir, denote que el investigador es una persona, no es un fantasma escondido detrás de los aparatos, de los instrumentos, sino que él es una persona y que es actuante, y que es activo, y que es buscador, y que es un encantador de serpientes, pues como se dijo en algún momento. Es decir, un asaltador del cielo, pues como se decía en el siglo XIX. Entonces, en esa dirección, una epistemología crítica tendría pues algunos supuestos que me parece que deberían abordarse dentro de esta primera gran pregunta que tú haces, ¿no? Y que da entrada, a mi manera de ver, a una discusión que no tenemos por qué hacerla exageradamente erudita, pero podemos hacerla clara en términos de lo que ella quiere decir y hacia dónde debe caminar una epistemología crítica. Claro, y como una invitación precisamente a esos temores que nos están invadiendo o que nos tienen quietos en la mayoría de los docentes. Entonces pasemos ahora a esa otra pregunta que tiene que ver con esa emergencia de esas tecnologías, de esas metodologías cualitativas. Sí. ¿Cómo han surgido, cómo se relacionan y cómo están ahí para que nosotros podamos utilizarlas, pues? Claro. Sí, eso es un aspecto bien importante, porque desde el campo donde yo trabajo, que es lo que tiene que ver con los problemas cualitativos de la vida social, pues tiene que ver con la manera de vivir, con los estilos de vida, con la experiencia vivida. Pues para mí ha resultado de una gran utilidad el enfoque metodológico cualitativo, en el sentido de que, y ahí está su emergencia, las metodologías cualitativas enfrentadas claramente a la orientación metodológica tradicional de corte cuantitativo positivista, que no tenemos por qué denostarla en un sentido peyorativo, claro, sino que simplemente mostrar que esta es otra manera de hacer investigación y es otra manera de producir conocimiento. Entonces, la emergencia estaría ubicada, pienso yo, en la naturaleza de las temáticas que aborda, en la naturaleza de los problemas que se decide investigar y en los procedimientos que utiliza para acercarse y construir sus objetos de estudio. Entonces, en la metodología tradicional, pues siempre se dice que un investigador tiene que saber plantear bien sus problemas, tiene que saber construir sus diseños de investigación con gran claridad y concreción, tiene que seleccionar sus técnicas de estudio y sus técnicas de análisis lo más cercano a la realidad, y que debe interpretar con un criterio de amplitud con respecto a la naturaleza de los problemas que investiga. Pues bien, desde ese punto de vista, estas metodologías suscriben esas mismas iniciativas, pero el tono o el matiz en la cual cambian el asunto es la incorporación del investigador como un actor, y mostrar la subjetividad como una vía de conocimiento. Es decir, es romper pues con 2 siglos de puro objetivismo, de una concepción objetivista de la ciencia y una definición de la ciencia solo por su componente objetivo, con lo cual hacíamos una traducción puramente mensurable de lo social y puramente cuantificable de los hechos, como que si no pudiera existir también una visión no cuantificada o no mensurable de los hechos o no representable solo por vía estadística. Entonces ahí intervienen todos los problemas que tienen que ver con la subjetividad, con la vida cotidiana, con la experiencia vivida,
con las acciones sociales. Por ejemplo, hoy es un debate intenso, pues, cómo entender la acción humana, ¿verdad? Es decir, no solo sus efectos perversos, no solo sus elementos disonantes o anómicos, la pobreza, la delincuencia, la violencia, la soledad, el desarraigo, todos los grandes problemas que hoy tiene la humanidad, sino que cómo hacer para producir un conocimiento de un mundo que a veces nos resulta paradójico, insólito, desconocido y que a veces nos deja perplejos, pues, ante las situaciones que se viven. En esa dirección, estas metodologías ofrecen un campo muy amplio de temáticas, ofrece una pluralidad de enfoques verdaderamente interesante, pero encima de ello construye a un investigador nuevo, es decir, un investigador interviniente, un investigador que no manda a los otros a recoger la información, ni depende de un aparato ni de un instrumento para confiar en la información que tiene, y que su criterio de cientificidad no está montado sobre la base de la objetividad pura o del puro rigor o del puro instrumentalismo, sino que la confiabilidad y la cientificidad está montada en criterios más cercanos con los objetos de estudio, la gente, lo que la gente dice, lo que la gente habla, lo que la gente piensa, lo que la gente siente. Y entonces en esa dirección el investigador tiene que estar dentro de la gente. Es decir, si lo traducimos en términos técnicos, el investigador está metido dentro de su propio objeto de estudio, ¿verdad? Él no está separado, no está aislado. Entonces, allí pienso, Carmen, que está la emergencia. Es decir, aquí el sentido de la emergencia es eso, pues, cómo una cantidad de temas y una cantidad de propósitos, discusiones, nos están como ahogando, pues, o nos están pidiendo y nos están exigiendo que hagamos investigación de otra manera. Es decir, ya nos llenamos demasiado de indicadores y de variables. Ahora necesitamos saber de verdad qué es lo que piensa la gente, qué es lo que siente la gente, cómo vive la gente. Eso me parece que son unos problemas sustanciales para la investigación social. Con esos planteamientos tan sentidos y tan evidentes a invitarnos a incursionar con esa vida de la investigación, ¿cuáles son las reflexiones teóricas y epistemológicas que podemos considerar sobre este tipo de investigación? Sí, hay un campo amplio, diverso, y creo que eso es una de las virtudes que tiene la discusión metodológica hoy, que no es una discusión centrada alrededor de criterios de autoridad, ni de mandarines, pues como dicen los europeos, pues no, o nosotros llamamos vacas sagradas, ¿verdad? No está alrededor de eso, sino que el conocimiento por su propia naturaleza compleja y por su propia naturaleza contradictoria, no abordable de una vez, ¿sí?, que admite diversas lecturas, como es la real y como es la realidad, pues ha hecho que el campo teórico se ha llenado, pues, de muchas inquietudes y de muchas orientaciones diversas, pero que confluyen ante 4 o 5 grandes problemas. El problema de los actores sociales, el problema de la acción social, el problema de la subjetividad como fuente de conocimiento y la admisión de que la realidad es compleja. Tenemos que admitir que la realidad es compleja, y si es compleja no puede ser captada de una vez para siempre, sino que ella está en un permanente movimiento. Es decir, tenemos que dotarnos, además de una concepción de lo global y de una concepción de lo complejo, de una suerte de razón dialéctica, de algo que nos saque de la lógica formal, ¿verdad? Que no vea que las cosas son o sí o no, o A o B, sino que las cosas son complejas, son contradictorias, son holísticas, ¿verdad?, u holográficas, pues, en cierta visión prestada de la física. Bueno, entonces, las teorías son diversas, y eso me parece que es interesante, pues hoy, inclusive orientaciones teóricas que se consideraban que habían pasado de moda o que simplemente habían agotado su capacidad explicativa, hoy han resurgido tanto en Europa como en los Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de la fenomenología, ¿verdad?, el caso de la hermenéutica, el caso del pensamiento postestructuralista, que es donde verdaderamente, y sobre todo en las teorías del lenguaje, es donde hay un verdadero enriquecimiento de perspectivas, de horizontes para comprender la complejidad de lo social. Entonces, no quiero extenderme mucho en esta parte teórica, pero simplemente señalarlo, pues, pero la virtud es la pluralidad teórica. Esa es la virtud.
¿verdad? Es decir, no hay teoría única, no hay teoría omnicomprensiva, no hay una sola explicación de las cosas, no hay libros mágicos, ¿verdad? Sino que por vocación del final de siglo y por querencia del siglo que viene, por fin pues, tenemos una gran apertura, una gran búsqueda, que es el fondo de toda investigación. Y ahí es donde está la posibilidad que todos nosotros tenemos de tramar y de destramar la realidad. Es decir, hacer teoría. Es que nosotros no estábamos tan conscientes de ese potencial que tenemos de investigar en nuestra propia actividad, en nuestra propia docencia, pues. Efectivamente. A mí eso me ha parecido muy interesante y sobre todo que es una invitación a la valorización que nosotros tenemos como docentes. Es decir, la investigación la podemos hacer, la debemos hacer y tenemos cómo hacerlo, si queremos hacerlo. Es decir, hay esos aspectos elementales, fundamentales, como son los de la participación, el aspecto subjetivo, la elaboración del método, la construcción de la técnica, de la herramienta misma y el lenguaje para abordar esa realidad. Bueno, continuemos entonces con los otros tres aspectos que ya enunció, pues. Sí. Bueno, yo encuentro que además de estos elementos teóricos, hay un autor francés, de Bruyne, que él piensa que hay que construir un modelo, él lo llama cuatripolar de la investigación. Él dice, toda investigación pasa por 4 grandes momentos, pero que están interconectados, intercalados. Él habla de un momento o de un polo epistemológico, de un momento o polo teórico, de un momento o polo morfológico y de un momento o polo técnico. Entonces, cualquiera que quiera hacer investigación necesariamente tiene que pasar por la articulación de esos polos. No se puede hacer investigación sin definir el campo de la realidad donde se va a trabajar. Es decir, un investigador social no puede darse el lujo de ocultar sus concepciones sobre lo real, sobre la realidad. No puede dejar de discutir si los problemas de la representatividad, los problemas de la generalización y los problemas de la objetividad tienen un solo criterio, sino debe interrogarse si hay más criterios para definir eso. Y desde el punto de vista teórico debe tratar de escrutar en las distintas orientaciones teóricas, teorías que pueden ser generales, particulares, teorías locales, tratar de encontrar allí eso que un poco despreciativamente los posmodernos llaman pastiche, ¿verdad? Es decir, la idea de que no hay teoría cerrada ni completa. Cada enfoque teórico tiene elementos que son positivos y que pueden ser, de acuerdo al contexto en donde se han aplicado, al contexto de la investigación, pueden ser útiles, porque toda teorización en el fondo es una reflexión sobre la realidad, es un campo de abstracción en donde el investigador ha construido sus saberes, pues de alguna manera. Por lo tanto, los referentes teóricos de la investigación, mientras más variados, disímiles y diversos sean, mucho mejor, porque enriquece el enfoque hacia la investigación que quiera hacerse. Es igual con el problema de la técnica, ¿verdad? Antes, cuando se enseñaba metodología en las universidades, daba la impresión de que saber metodología era saber técnicas. Inclusive los sociólogos éramos muy maltratados porque pensamos que nuestro papel era hacer encuestas, encuestadores, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo el problema epistémico, el problema teórico y el problema técnico están encadenados. Uno no puede seleccionar arbitrariamente las técnicas para obtener sus informaciones, sino que eso depende de las formulaciones que has hecho tanto en el campo epistémico como en el campo teórico. Entonces las técnicas no son independientes ni son neutras, porque la técnica es el puente entre lo teórico y lo empírico, es el puente entre el investigador o el diseño de la investigación y la realidad que va a investigar. Por lo tanto, eso no es neutro, porque no es neutro el objeto de estudio, son personas, son experiencias vividas, son procesos, son movimientos sociales. Entonces, el problema de las técnicas también hay que verlo como el de las teorías, con una gran amplitud, con un gran sentido de enriquecimiento. Hay técnicas que son muy buenas para determinados problemas, hay técnicas que inclusive el investigador tiene que reelaborarlas o resignificarlas. Y entonces, en esa dirección, el problema técnico no es técnico, sino que el problema de las técnicas para aplicarlas a la investigación es un problema epistemológico, es un problema teórico y también efectivamente. Bueno, profesor, yo creo que
sus reflexiones, sus consideraciones son muy importantes en este momento para producir esos cambios que nosotros debemos producir en nuestra actividad. Yo le agradezco en nombre de todos los participantes y de todos los otros colegas que nos han antecedido esta participación y los invitamos a que dentro del curso conecten con los textos y con las lecturas que les estamos ofreciendo. Estamos con el doctor José Luis Ávila Bello. Él es médico cirujano, Premio Nacional de Ciencias y coordina actualmente el proyecto de ley de ciencia y tecnología en Venezuela. Con él vamos a tener otra posibilidad de continuar en este tema de la investigación. Ya pueden saber que él viene de otra corriente, de otro enfoque metodológico. Sin embargo, no vamos a poner en contradicción los enfoques metodológicos. Con él vamos a compartir su experiencia como investigador. Vamos a conocer directamente su vida como investigador y qué podemos aprender de esa experiencia. Con él vamos a conversar sobre cómo ve él la situación de la investigación en las universidades en general. Yo comencé a hacer investigación hacia los fines de los años 60 y evidentemente ha habido un cambio notable de las capacidades de investigación en el país entre aquellos años y estos fines de los 90. Esto significa que es en principio mucho más fácil hacer investigación en el año 98 que en el año 68. Sin embargo, lógicamente, como país subdesarrollado, todavía es difícil hacer investigación y esto a su vez es preocupante porque en un momento en el cual se ha producido una explosión de conocimientos en el mundo, es evidente que Venezuela no puede seguir, ni Venezuela ni las universidades venezolanas pueden seguir como cacatúas repitiendo los conocimientos que se generan en otros países, sino que tenemos que ser nosotros los que generemos nuestros conocimientos, sobre todo conocimientos y respuestas a los problemas venezolanos, que evidentemente son muy diferentes que los problemas que puedan existir en Dinamarca o en Japón o en Estados Unidos. De tal manera que ya no es cuestión de estar a la moda haciendo investigación, sino es solucionar nuestros problemas, que como decía el profesor Córdoba anteriormente, hay una realidad social que es muy diferente de otros países, una realidad médica, una realidad de todo tipo, muy diferente, ecológica, biológica, muy diferente, y por tanto somos nosotros los que tenemos que resolver los problemas nuestros que nos importan. De tal manera que es evidente, por lo menos para mí, para un grupo de profesores, que la investigación es una actividad absolutamente universitaria y de hecho en el momento actual se sabe que en Venezuela al menos el 75% de la investigación científica se hace en las universidades. Esto puede estar de acuerdo, está establecido en la Ley de Universidades de la República de Venezuela, que dice que en su artículo 3, las universidades deben realizar una función rectora en la educación, la cultura y la ciencia. Así que está claramente definido acá que la investigación es una actividad muy normal de las universidades y que las universidades es el lugar ideal para el desarrollo de la ciencia. Puede hacerse evidentemente en institutos no universitarios o que estén fuera de las universidades, pero su nicho ecológico que le facilita por la cantidad de profesores muy informados que tiene, como de alumnos que necesitan esos conocimientos para incorporarles a su bagaje de formación, son las universidades. De tal manera pues que no concebimos una universidad que no haga investigación y una institución que no haga investigación evidentemente se puede llamar de cualquier nombre menos universidad. La investigación está íntimamente ligada al quehacer universitario.
En ese sentido, la ley de universidades también, en un artículo posterior, habla de los institutos universitarios y dice, los institutos son centros destinados fundamentalmente a la investigación. Entonces, el artículo 77 de la vigente ley de universidades de la República de Venezuela, de tal manera que cuando uno va y visita un instituto de investigación, un instituto en cualquier universidad venezolana, uno debe estar entrando en ese momento a un centro de generación de conocimiento, porque esa es la función fundamental de las universidades. Más adelante, la misma ley de universidades dice, en su artículo 89, que los profesores ascenderán, para poder ascender, deberán presentar un trabajo original. Esto significa un trabajo que esté lleno de conocimiento nuevo. Esto significa que evidentemente esta ley de universidades, que es del año 70, aunque ya tiene casi 30 años, desde aquellos tiempos consagraba que las universidades son centros que deben generar conocimiento, que el conocimiento que la generación de conocimiento es una parte importante del quehacer universitario, y eso nos debe llamar la atención, sobre todo en Venezuela, a muchísimas universidades, sobre todo no tanto públicas, quizás algunas privadas, que dedican su esfuerzo solamente a la función de dar clase, digamos la función cacatúa, de repetir el conocimiento generado en otros países, y que se olvidan de la investigación como una actividad fundamental de la universidad. Estos aspectos legales indiscutiblemente nos llaman a la reflexión, y no podemos tener explicaciones ni seguir evadiendo la responsabilidad que tenemos en cuanto a la producción del conocimiento, más cuando se puede hacer a partir de la realidad en que nosotros estamos ubicados. En esa conexión de la realidad, de la vida y de la participación de los docentes, de los profesores universitarios, es que se puede producir ese conocimiento. No necesitamos separarnos, no necesitamos desconocer el valor de la experiencia. Es más, tenemos que rescatar la gana de hacerlo mejor, el deseo de mejorar y de producir un conocimiento acorde con el avance de la ciencia, con el avance tecnológico, con los cambios que se producen en la sociedad. Usted tiene una experiencia muy concreta en cuanto a esa presión que tienen algunos docentes para producir conocimiento y para hacer investigación por esa vía. Cuéntenos cómo lo ha interpretado, cómo lo ha observado. Hay una publicación reciente nuestra que salió publicada en la revista Interciencia, en el cual yo le puse como título Presión académica. Y yo insisto en esa publicación, que es un material de apoyo que se está dando hoy, un material institucional que se reparte con este curso, que lamentablemente en Venezuela la presión académica es poca. Efectivamente, es recientemente que las altas autoridades del Ministerio de Educación han comenzado a hacer presión, y las universidades se han convencido de que hace falta hacer una promoción de la actividad de investigación. De esta manera hay universidades que han empezado a presionar a sus profesores para que presenten trabajos originales que les sirvan de ascenso a otras categorías universitarias. Y en el año 90 se crea el Sistema de Promoción del Investigador, el PPI, que se llama así, que a su vez es una copia de sistemas que ya existen en otros países, como existen por ejemplo en España, en México, y es funcionando en Argentina también desde los años 80, y adaptado lógicamente a las realidades venezolanas. Pero en todo caso, esto ha creado la necesidad y una presión de la sociedad para que el docente investigue y publique. Y esto lógicamente ha tenido efectos. De hecho, la producción científica venezolana en los últimos 8 años ha duplicado. Y entonces, evidentemente, esa presión académica hacía falta. Esa presión académica uno la siente en el exterior, cuando uno lee incluso en los países muy desarrollados, aquello de que publica o perece. Eso es muy frecuente oírlo en los medios
universitarios del exterior, porque para ellos la publicación es una actividad básica del profesor. Sí. Es la clase, es la comunicación, pero es no solamente el profesor cacatúa que repite lo que él lee en un libro, sino es el profesor que va a transmitir conocimiento que ha leído en algún libro, pero que él también ha ayudado a generar, y que entonces es el profesor generador de conocimiento. Bueno, esta presión académica, como dije antes, ha empezado a incrementarse notablemente en Venezuela. En el material instruccional hay unas consideraciones de Venezuela y de algunos otros países de América Latina de modo comparativo. Y bueno, yo pienso que es sano que se haga presión, porque evidentemente el hecho de que en 8 años la producción científica venezolana en áreas de ciencias duras o en ciencias sociales haya duplicado es una prueba de que sí teníamos capacidad de producir bastante, pero que como no había presión, pues no había interés en la gente en publicar y en aportar pues al conocimiento universal. Cuando se nos presiona, entonces somos capaces de responder y duplicar incluso la producción anterior de Venezuela. Conviene conectar los medios que tenemos para compartir los hallazgos, las preocupaciones por la investigación con las nuevas tecnologías. ¿Cómo se están utilizando en este momento y cómo podemos enriquecernos también para mejorar y para aprender de manera, vamos a decir, más internacional? Evidentemente por la formación que yo tengo, que trabajo en el área de biología, evidentemente, a diferencia de lo que mencionaba el profesor Córdoba anteriormente, y sin que se contradiga ninguna de las dos, es sencillamente cuestión de las áreas. En el caso nuestro necesitamos un instrumental importante, sea en medicina, sea en biología, en física, en química, en matemática. Y evidentemente entonces necesitamos pues en un equipo, y ese equipo cuesta mucho dinero. Esos equipos se compran en el exterior, usualmente en dólares, y bueno, ya sabemos los problemas que hemos tenido de divisas en los últimos años, que evidentemente han frenado en algún sentido el desarrollo de la investigación científica en Venezuela en los últimos años, sobre todo en las universidades, donde a la hora de hacer recorte, se recorta cualquier otro rubro, pero nunca el de la investigación, pero siempre el de la investigación científica. Lamentablemente, nuestros guías, nuestros rectores, pues, ven más fácil cortar en el rubro de adquisición de equipos o reactivos, o incluso bibliotecas, que cortar a otro nivel el presupuesto universitario. ¿Cómo se supera esa realidad o ese hecho para mantenerse activo en la investigación? Me imagino que tendremos que considerar ya no los aspectos económicos, ni políticos, ni institucionales, sino ya unas condiciones mucho más personales. ¿Cuáles son esas condiciones personales para mantenerse y superar esas realidades? Yo creo que en este momento el programa de promoción del investigador, el PPI, ha creado una presión que no solamente es una presión académica, que tiene un fondo que es una presión social, porque evidentemente la sociedad va a haber una categorización de los individuos de acuerdo a su producción científica, y entonces habrá individuos que están a nivel 3, que es el nivel más alto, e individuos que están a nivel 1, que usualmente son los individuos que están empezando su carrera y que lógicamente han tenido poco tiempo de publicar mucho, de hacer mucha investigación, porque son bastante jóvenes. Entonces eso le está dando un visos de que la sociedad está reconociendo el esfuerzo científico. Y lógicamente, pues uno siempre, por cuestiones muy humanas del ego, vamos a decir, uno siempre quiere estar en los niveles más altos. Entonces, evidentemente, para estar en los niveles más altos hay que trabajar más. Y entonces esto, de una manera un poco indirecta, ha producido una presión, esa presión académica que mencionaba antes, que tiene aquí un componente social importante, porque ya es el reconocimiento del Estado y de la sociedad venezolana de que hay individuos que son niveles 3, PPI nivel 3, que son individuos pues que han tenido una carrera muy amplia,
exitosa, tiene un amplio reconocimiento científico internacional, y evidentemente al lado de eso estarán los investigadores nivel 1, que son los investigadores jóvenes y que están empezando su carrera. Todos sabemos que las universidades que utilizan la modalidad a distancia, si son universidades, necesariamente tienen que hacer investigación. Esa función universitaria ha estado en parte descuidada o está limitada simplemente a la participación en eventos, en congresos y uno que otro paper o material de instrucción. ¿Cómo pudiera invitarnos o qué ideas pudiera plantearnos para motivar a los profesores que están en educación a distancia a hacer investigación? Justamente el hecho de que yo ya estaba en contacto desde hace unos 2 años con la UNA, casi diariamente, me ha hecho dar cuenta de que cuán importante, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional Abierta, hacer investigación de las comunidades a la cual sirve. Yo no veo cómo la universidad puede llegar a instalar un núcleo de la Universidad Nacional Abierta y comenzar a dictar clases sin saber cuántos estudiantes va a tener, qué posibilidad tienen esos estudiantes de comprar libros, qué característica tiene la educación de esos jóvenes, para qué les va a servir, etcétera. Entonces, evidentemente, cuando la UNA crea en cualquier localidad venezolana, en cualquier pueblo, en cualquier comunidad, un núcleo, allí tiene que hacer investigación de tipo social, antropológica, económica, etcétera, para ver si se justifica ese núcleo allí, cuáles van a ser los resultados, y luego incluso ver la realidad antes de que existiera el núcleo de la Universidad Nacional Abierta en el pueblito tal, en cualquier estado venezolano, y qué pasó 10 años después. Si la universidad tuvo una proyección social en la comunidad, que eso es muy importante. Y yo decía que al contrario, la Universidad Nacional Abierta es increíble la riqueza de material que tiene para estudiar, y estos son ejemplos, así que se me viene muy rápidamente a la memoria, de investigaciones de tipo social, de tipo cultural, de las proyecciones de la universidad en el medio en el cual ella está desarrollándose, ¿no? Claro. ¿Y qué no decir de la investigación relacionada con los medios? Los medios que son tan ricos en educación a distancia. Conversábamos con otras personas y llegamos a esa conclusión. El mejor ámbito, el mejor espacio para esa práctica docente, para esa facilitación del aprendizaje, está en la educación a distancia, precisamente por reconocer el valor de los medios audiovisuales, de los medios telemáticos, de los medios impresos y el reconocimiento de ese medio de la comunicación sincrónica que se da en las situaciones presenciales. La educación a distancia reconoce todos los medios, todas las posibilidades para que esas personas puedan aprender y las mantengan en la región, la mantengan en el lugar donde viven. No es necesario sacarlos de allá. La relación entre el conocimiento y la vida y la práctica es inmediata. El terreno es muy rico. Entonces no tenemos pretexto, ni tenemos más disculpas para evadir esa responsabilidad que nos compete desde la docencia, la investigación y, lógicamente, la extensión universitaria. Muchas gracias, profesor. Verdaderamente, sus reflexiones, su experiencia nos llaman la atención para incorporarlas dentro de este curso y, ¿por qué no?, en nuestras propias instituciones y en nuestras propias universidades. Vamos a dar la palabra a nuestros invitados para un último mensaje. Doctor Córdoba. Gracias. Yo quisiera hacer una consideración final alrededor de la importancia de la investigación que ha sostenido el doctor Ávila de Ulloa y las orientaciones que un país como Venezuela necesita para adelantar y producir conocimiento de nuestra realidad lo más cercano posible a nuestras propias particularidades y a nuestras propias identidades. Y eso conlleva un problema de aptitud, y que eso es bien interesante, un problema de aptitud y de aptitud hacia la investigación. Todo lo remarcamos. No se puede hacer docencia sin investigación.
No puede haber universidad sin investigación. No puede haber producción de conocimiento sin ese esfuerzo sostenido, denodado, por trabajar, equivocarse, volver a trabajar y generar de allí las expectativas y los saberes que mejor nos convengan a nosotros como país y que nos enriquezca como personas. Entonces, en esa dirección, mi mensaje final es: la investigación es un arte, es una ciencia, es una aptitud, es una vocación, es un reto, en fin, la investigación es todo eso. Un país no puede avanzar y no puede desarrollarse si no logra tener una investigación sostenida, permanente, etc. Y nosotros tampoco. Por supuesto. Doctora Vilabello. Bueno, yo quisiera hacer una conexión, tratar de hacer una conexión entre las tres funciones básicas de la universidad, que como leí antes en la ley de universidades, son enseñanza, investigación y extensión. Por ejemplo, como mencionamos antes, si la Universidad Nacional Abierta decide crear un núcleo en la población tal muy pequeña de Venezuela, cuando haga investigación saldrán resultados que evidentemente pueden ser usados entonces por las autoridades del pueblo para mejorar, para ver cuáles son los reales problemas del pueblo, en qué está fallando la educación en esa población, etcétera. Y entonces cuando entra la rama de extensión de la Universidad Nacional Abierta, que aprovechando el diagnóstico que se ha hecho a través de la investigación, la extensión entonces complementa la acción y ayuda a reflejar más la actitud cambiante de la Universidad Nacional Abierta que cuando comienza a trabajar en un pequeño poblado venezolano. Lógicamente, el mensaje mío va a integrar estos dos planteamientos. Tiene que ver con la interdisciplinaridad para la investigación. Concebimos la interdisciplinaridad en el contenido de diferentes disciplinas, en el método y también en las culturas. Esto, indiscutiblemente, nos hace más participativos, nos da mucha más autonomía y sobre todo mucha más seguridad personal y profesional en este trabajo de facilitar el aprendizaje. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias también por haber seguido este curso y sobre todo, gracias anticipadamente por las reflexiones y por los comentarios que esperamos recibir en un futuro muy próximo. Hasta pronto.